Gracias, Estela. Buenas tardes a todos y a todas, las personas que se han sumado. Gran perfil, Tristana. Estamos todos, me parece que ansiosos de escucharte. Demasiada expectativa. Sí, pero bueno, me parece buena introducción también para contarles que en esta oportunidad vamos a dejar que Tristana haga su exposición de corrido. Yo voy a ir tomando nota y estando atenta a las preguntas que ustedes pueden ir dejando en el chat para, una vez finalizada la charla de Tristana, bueno, retomarlas y hacer un espacio de intercambio y de reflexión sobre el final. Pero bueno, Tristana, te cedo la palabra. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. La verdad que estoy muy contenta de tener esta oportunidad digamos, de participar en este evento tan especial. Sinceramente, hace muchos años ya que me siento muy cercana al diseño, tanto en la facultad, en la carrera de diseño industrial. Confieso mi ignorancia cuando di los primeros pasos y siempre dije que los primeros alumnos fueron pobres los que me padecieron, pero bueno, hace ya más de 20 años que estoy al lado de los diseñadores y sinceramente, me gusta muchísimo poder transmitir o poder intercambiar en realidad ideas con todos los que son diseñadores o los que de alguna manera se van involucrando con esta disciplina, aunque no hayan estudiado de pronto esta carrera, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla como para que podamos ir siguiendo la presentación. Vamos a un segundo. Todavía no se ve, ¿no? No, yo te aviso. Dale. Porque veo que está como lento. A ver, si ahí me lo deja tomar. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, como les decía, esta para mí es una gran oportunidad de poder acercarme a transmitir algunos conceptos que vienen quizás un poco más del mundo del marketing, si se quiere, aunque en realidad hoy no voy a hablar de ese tipo de conceptos, sino que, bueno, el título de la charla de hoy, como verán ustedes, es Evolución Digital y tratando de plantear este concepto como una puerta a la apertura de oportunidades para emprender en lo que es el escenario digital, ¿sí? Vamos a ir avanzando, como les dijo Mel, pueden ir ustedes haciendo algunas consultas a través del chat y si les parece después charlamos sobre todo aquello que vaya surgiendo a partir de lo que voy charlando. Bueno, para hacer el recorrido de esta charla hubo 5 palabras que fueron surgiendo desde que comencé a pensar qué compartir con ustedes en este espacio. Y bueno, por supuesto, la primera palabra vinculada con el título de la charla, que es evolución, es la primera que seguramente aparece y la que vamos a hablar un poco, por supuesto con el aditamento también de lo que es digital. La segunda palabra es conexión, para luego seguir hablando de transformación, posteriormente de adaptación y volver al final, digamos, trabajar con el concepto de empatía, que ha estado presente, creo, en varias de las charlas, al menos que personalmente he escuchado. Como les decía entonces, arrancamos por la primera y vamos con el concepto de evolución. Cuando planteamos el título de esta charla, que fue conjuntamente con Estela, la palabra evolución surgió y la verdad es que cuando yo le pongo un título a una charla, lo primero que trato de ver es, primero que nada, cuáles son los significados de esas palabras según la Real Academia Española. Y bueno, y empecé a ver, por supuesto, qué significaba evolucionar concretamente, más allá de que podía ser un concepto que de alguna manera ya lo tenía incorporado o aprendido, o creía tener aprendido. Y por supuesto que hay muchos términos que empiezan a asociarse y a jugar con la palabra evolución. Cambiar, el cambio como un estado que pasa a otro, evolucionar tiene que ver con transformarse, desarrollarse. También hablábamos de revolución por ahí, porque bueno, la evolución digital por ahí también se asocia al concepto de revolución digital y ahí es cuando el cambio es un poco más rápido y por eso es que la variable tiempo también está presente. Y acá la innovación y la creatividad me parecen 2 aditamentos que seguramente tienen mucho que ver con la evolución.
pero cuando trataba de encontrar la relación entre todos estos términos, el diseño justamente surgió como un puente por ahí entre todos ellos. Y lo que voy a tratar entonces de plantear a lo largo de este recorrido de hoy, de esta charla de hoy, es ver cómo llegamos a vincular todos estos conceptos en definitiva con el diseño. Cuando hablamos de evolución y de evolución digital, sin lugar a dudas que probablemente pensamos en la evolución a partir de las industrias 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, o también por ahí quizás más desde la historia llamada las revoluciones industriales. En realidad creo que el hombre dio un primer gran paso hace unos 10.000 años cuando incorporó algunas técnicas de agricultura y eso le permitió generar cambios en los sistemas de producción de alimentos, empezar a asentarse en determinados territorios y dar lugar al surgimiento de las ciudades, ¿sí? Después de eso pasó mucho tiempo hasta que en la segunda mitad del siglo XVIII, justamente con la invención de la máquina de vapor y la mecanización, surge esta primera revolución industrial, una serie de cambios que se suceden, como decíamos recién, de una manera bastante rápida, veloz, que impactan en toda la sociedad. La segunda revolución industrial en realidad abarca quizás un periodo un poco más largo, nos ubica en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo, ya del siglo XX, con el aporte de la energía eléctrica y sobre todo de la línea de montaje generada a principios del siglo XX por Henry Ford, que permite también dar otro salto importante en lo que es los avances industriales. La industria 3.0 básicamente tiene que ver con la automatización, la electrónica, incorporándose a partir también de la informática en la vida personal, en la década del 70, en la década del 80, con las computadoras que empezamos a incorporar paulatinamente, y en la década del 90 ya con la inserción de Internet. Y llegamos a la industria 4.0, que podemos llamar es la verdadera revolución digital, donde ya sí a comienzos es esto del siglo XXI, hay un año que podríamos plantearlo como un punto de inflexión, que creo que es el 2007, donde hay una serie de inventos que por ahí generan una aceleración muy importante dentro de todo lo que es este avance sistemático, si se quiere, y continuo de lo que es justamente esta posibilidad de desarrollo tecnológico. Esta revolución digital, como les decía, en este año 2007 en particular lo señalaba, es el año en que Steve Jobs lanza el iPhone al mercado, es el año que Google lanza la plataforma de Android que se usa para hacer aplicaciones como justamente una plataforma abierta. En ese año también da un salto importante Twitter como microblogging. Se crean algunos negocios de los llamados modelos de negocio exponenciales. En el 2007, justamente en San Francisco, por ejemplo, se genera Airbnb, ¿sí? O sea, hay toda una serie de transformaciones. Empieza también a generarse la capacidad de acumulación de las computadoras, y todo esto, ¿sí? Tiene algunos parámetros que la Asociación Española justamente de Empresas de Tecnología de la Información y de la Comunicación establece, como sobre todo la robótica, el uso del Big Data, la realidad aumentada, la impresión 3D, el uso de la nube, la ciberseguridad. Bueno, recién otro detalle más del 2007, si mal no recuerdo, fueron también la aparición de los Bitcoin, fue en ese año, la Internet de las cosas, sistemas integrados para empezar a combinar distintos software que hacen en definitiva a un mejor desempeño de muchas empresas, ¿no? Y en este marco de desarrollo, de crecimiento, digamos, de lo que es la revolución digital, surgen los llamados negocios exponenciales, que yo recién los mencioné muy al pasar, pero hay un modelo establecido específicamente por Peter Diamandis o Diamandis, si pronuncian mejor el inglés que yo probablemente lo lean mejor, que es justamente uno de los fundadores de la Singularity University, una universidad que funciona en Silicon Valley, que justamente tiene que ver con promover todo lo que es el conocimiento que permite el desarrollo digital, que plantea un modelo de negocios llamado de las 6D,
justamente por las iniciales de estas palabras que en inglés también pueden trabajarse con la misma letra y que básicamente implican la digitalización de un área o una disciplina de conocimiento que podía ser originalmente analógica. La primera etapa, por ejemplo, si tomamos, no sé, como ejemplo lo que podría ser la industria fotográfica, la digitalización, por ejemplo, en esta etapa, que justamente cuando decimos empiezan a generarse las cámaras digitales y la fotografía digital, en esta primera etapa estamos muy por debajo de la calidad del producto analógico. Por eso la segunda etapa se llama decepción, porque se mantiene, a pesar de que va progresando paulatinamente la tecnología, una situación de brecha a favor de lo analógico todavía sobre lo digital, hasta que llegamos a un punto de disrupción donde realmente lo digital mejoran las condiciones y se empieza a producir un proceso de desmaterialización. ¿Qué implica esto? Antes necesitábamos la cámara fotográfica, la etapa del revelado, la etapa de pronto de buscar el rollo. Ahora se empieza a simplificar en un dispositivo, como son, por ejemplo, los celulares, donde yo puedo tomar la foto, puedo filmar, ¿sí? Puedo inclusive comprar este aparato donde sintetizo varias funciones, por lo tanto voy bajando costos, y esto me permite hablar de una desmonetización, para llegar también a un público mucho más amplio, y por eso este modelo termina con la democratización, es decir, dispositivos o tecnologías disponibles, ¿no es cierto?, para una gran cantidad de personas con un costo relativamente bajo. Entonces, este modelo llamado el modelo de la 6D, y también llamado modelo exponencial, lo que de alguna manera hace es comparar una vía de desarrollo lineal contra lo que puede ser una vía de desarrollo exponencial. Para que tengamos una idea, cuando nosotros decimos que vamos a avanzar 30 pasos linealmente, vamos justamente del 1 hasta el 30 y llegamos al número 30. Si nosotros avanzamos 30 pasos exponencialmente, podemos superar el 1.000.000 de pasos. Entonces, la idea justamente es un crecimiento pero muy amplio y que realmente nos sacude un poco a todos. Ahora, es interesante ver que este modelo supone justamente una lógica de empresas con un desarrollo de base tecnológica, que han sido llamadas tradicionalmente las famosas startups. Y una de las grandes posibilidades de crecimiento de las startups, voy a volver un segundo para acá, tiene que ver con esta palabra, la posibilidad de conexión, de conectarse entre empresas. Yo recién dije, software dispuestos como recursos abiertos para que otras empresas los puedan tomar, puedan crecer de manera colaborativa. Se da en alguna manera también una mecánica de empresas grandes que apoyan a empresas más chicas en sus procesos innovadores. Acá en la pantalla tienen ustedes el código QR si quieren descargar un informe que genera, o que lo pueden encontrar también en esta página, Gen Global se llama, es una organización que está presente en más de 180 países que justamente sintetiza información de todo lo que tiene que ver con el emprendedorismo y todo lo que implica las posibilidades de desarrollo de esta actividad en distintos países. Acá vemos cómo en este cuadro algunas empresas de Argentina, como por ejemplo Mercado Libre, Globant, YPF, dan apoyo a empresas más pequeñas justamente para que puedan desarrollar sus actividades y crecer y ir evolucionando en este ecosistema emprendedor que se va gestando en distintos países latinoamericanos. Ahora bien, estas conexiones que podemos plantear entre empresas grandes y empresas chicas requieren de involucrar muchos más actores, ¿no? O sea, para que no sea solamente este ejercicio de crecimiento y de desarrollo en las empresas de base tecnológica, sino que puedan participar todo tipo de emprendimientos, es necesario que interactúen universidades, entes gubernamentales, centros de investigación, realmente con una posibilidad de integración de conocimientos, de apertura, para poder generar oportunidades, ¿sí?, para los distintos actores
que están a favor del emprendimiento, teniendo en cuenta justamente que el modelo emprendedor, creo o considero personalmente, es un modelo de desarrollo económico que permite de pronto que una economía genere oportunidades y básicamente tratando de plantear un esquema colaborativo, ¿no? Como base para que esto pueda concretarse. Es cierto que estas posibilidades implican también un proceso de transformación. Ahora, en este último año, la transformación que ha sufrido el mundo ha sido realmente gigantesca y no es privativa de nuestro país, sino, todos sabemos, la pandemia ha afectado a prácticamente todo el planeta. Hace poco estaba presenciando justamente un congreso de transformación digital y vi un gráfico que me pareció muy interesante. Fíjense, acá nosotros vemos cómo los cambios se pueden ir sucediendo en el tiempo, ¿no es cierto? Y los gobiernos, ¿sí?, frente a los cambios, van modificándose de manera paulatina. Pero si nosotros analizamos las empresas generalmente cambian mucho más rápido que los gobiernos. Y más rápido que las empresas pueden cambiar las personas. Y más rápido que las personas puede cambiar y puede evolucionar la tecnología. Ahora, si a este gráfico nosotros lo analizábamos hasta hace un año, podíamos pensar que la evolución tecnológica nos iba a llevar a transformar muchas costumbres, muchos hábitos, distintos escenarios para trabajar, para estudiar, pero es cierto que hay una variable que no habíamos tenido en cuenta, que fue la pandemia. La pandemia realmente aceleró todos estos procesos de cambio y cambios que se esperaban que se iban a dar en los próximos 3 o a 5 años se dieron prácticamente de marzo a abril, de marzo a mayo y en algunos casos cambios que todavía estamos transitando y tratando de acomodarnos justamente por esta transformación global que enfrentamos. No sé si alguno ha escuchado el término VUCA, ¿sí? El concepto de entorno VUCA en realidad es un concepto que se acuña ya en la década del 90 y que lo usaba el ejército americano. Hace referencia a un entorno sumamente volátil, es decir, muy cambiante, un entorno donde hay incertidumbre, la U justamente proviene de la palabra incertidumbre en inglés, un entorno complejo donde se pierde por ahí la posibilidad de establecer las relaciones causa-efecto, o sea, decir, a ver, si pasa esto, la consecuencia es tal otra cosa. No, hay tantas variables que afectan todo que es mucho más difícil por ahí tratar de plantear cómo se va a dar una evolución cierta. Y por eso decimos que también tenemos una realidad bastante ambigua, con distintas posibilidades. Ayer hablábamos de tendencias y contratendencias en la charla que dio Martín Fontana. También surgió un poco el tema cuando tuvimos el lunes la oportunidad de escuchar la MEL, y realmente la realidad nos presenta caminos muchas veces opuestos. Y además de estas 4 variables, que era el término original, como les decía, que se conoce a este entorno sumamente vulnerable, si se quiere, y sumamente cambiante, tenemos el tema de la hiperconectividad, donde todo está relacionado con todo, todo está conectado con todo, y en definitiva esta hiperconectividad es una de las variables de la transformación digital. Entonces, obviamente que este entorno nos lleva a pensar. Vemos empresas que van creciendo, la tecnología que avanza, situaciones especiales de vida que se generaron este año. Obviamente que la presión y el estrés que probablemente muchos de nosotros enfrentamos es importante, ¿no? Pero, a ver, hablamos de que en este entorno transformado tenemos que cumplir, obviamente, con un proceso propio de cualquier especie y de cualquier especie viviente, ¿no? Que es la adaptación. Y así tenemos entonces que este año surgieron nuevos hábitos. Y estos nuevos hábitos nos llevan justamente a plantearnos por ahí cómo hacer para sobrevivir, si se quiere, en este entorno VUCA, qué podemos empezar a hacer. Fíjense que recién hablábamos justamente de cuestiones a veces un poco opuestas y hemos cambiado hábitos alimenticios.
No sé si recuerdan, al comienzo de la pandemia, por ejemplo, muchas personas empezaron a cocinar comidas más caseras, de hecho escaseaba harina y levadura, por ejemplo, en las bocas de venta. También es cierto que por otro lado empezamos también a cuidar más nuestra salud. En algunos casos empezaron a desarrollarse huertas en las propias casas, ¿sí? También nos relajamos, el hecho de estar encerrados en la vestimenta, yo diría que se impuso la moda pijama, ¿no? Una moda que nos lleva por ahí a tratar de estar mucho más cómodos, a estar por ahí más distendido, y de hecho eso lo hemos también adoptado una vez que nos permitieron salir de esta reclusión forzada que tuvimos al menos en esa cuarentena tan dura de los primeros días, y seguimos hoy usando justamente ropa más cómoda, calzado más cómodo. También tuvimos que incorporar hábitos para nuestra propia seguridad. Empezamos a usar el barbijo, empezamos a usar máscaras, guantes, procesos también que implican esta seguridad, como por ejemplo higienizar lo que volvía o lo que llegaba del supermercado, dejar zapatos afuera. Cambiamos nuestra forma de trabajar, ¿sí? De hecho, esta charla es un ejemplo de ello, pero también cambiaron muchos trabajos, ¿no? La telemedicina, por ejemplo, si necesitábamos consultar al médico, la forma, no sé, de hacer actividad física, de pronto una clase de yoga por Zoom, estudiar un idioma por Zoom, ¿sí? La forma de entretenernos, empezamos de pronto a pagar por estos famosos shows de streaming, de recitales, de deportes, ¿sí? Y sobre todo cambió la forma de vincularnos. El encuentro social mediado por la tecnología, cuando nos permitieron juntarnos en espacios, por ejemplo, controlados, en horarios que no estábamos por ahí muy acostumbrados, recién hablábamos un poco de la puntualidad, y bueno, casi que a veces nos vemos obligados a ser puntuales para poder bien aprovechar el turno que a lo mejor un bar o un restaurante nos impone para juntarnos, no podemos ser más de 6 en una mesa, ¿sí? Todos estos nuevos hábitos que vamos incorporando y que son, en definitiva, también generadores de oportunidades, si se quiere, para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios y nuevos emprendimientos. Y combinado con todos estos nuevos hábitos, acá planteé, por ejemplo, una forma de segmentación muy utilizada últimamente que tenía que ver con las bases generacionales, los baby boomers, personas que tienen entre 60 y 75 años, la generación X, ¿sí? Que a lo mejor está entre justamente los 40 y los 60, la generación Y o los millennials, que son entre 30 y 40 aproximadamente, o 20 y pico y 40, y la generación Z, nacidos entre el 95 en adelante, que más allá de estas diferencias por ahí de edad, podríamos plantear quizás una nueva generación que somos, y quizás seamos parte todos de ella, que seramos los Zoomers, donde a lo mejor tenemos, no sé, aquellos que quizás somos los más fantasmas, los que no se animan quizás a aparecer tanto, o al revés, hay algunos que se han realmente empoderado y se han transformado en personas más desafiantes usando la tecnología como mediadora, ¿sí? Los empillamados, ¿por qué no? Podríamos decir, en definitiva, nuevos perfiles que tienen que ver con la forma de transitar y usar estas tecnologías que, como decíamos, repercutieron en distintos cambios de hábitos, ¿no? O sea, distintas situaciones, y todo esto, en definitiva, también implica nuevas conductas frente a lo que pueden ser oportunidades de negocio. Yo acá incluí algunos datos como para que tengamos en cuenta, ya que, como dije antes, nosotros estamos tratando de medir qué es lo que sucede en el escenario digital. Bueno, algunos datos, por ejemplo, de la CASE es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, hizo un estudio que en realidad responde al primer semestre del año, donde se identifica un 8% de nuevos compradores online. ¿Esto qué significa? Gente que hasta ahora nunca había hecho una compra online, lo hizo por primera vez durante este periodo. El perfil de esos primeros compradores tiene que ver sobre todo con personas jóvenes y de estratos de niveles socioeconómicos D1 y D2, que son los que se conocen como los estratos más bajos, ¿sí?
Una investigación realizada por la Cátedra de Inteligencia Comercial de la Universidad Blas Pascal, que ya abarca un periodo un poco más extenso, identifica a estos nuevos compradores online en un 14%. Si bien hay una diferencia de 6 puntos, es importante tener en cuenta que el estudio de la CASE se hace para toda Argentina y la VP se centraliza principalmente en Córdoba y alrededores y abarca un periodo de tiempo mayor, ¿sí? La investigación de la CASE también nos muestra que el envío a domicilio es preferido por sobre lo que es el retiro de mercadería en el punto de venta. Hay que tener presente que el despacho de mercadería no esencial recién se habilitó a partir del 20 de abril de este año y a pesar de eso vemos que realmente ha habido una incorporación importante y un crecimiento muy significativo de lo que es el comercio online. El comercio online, de acuerdo a los datos de la CASE de este primer semestre, supera el 100% en su crecimiento, ¿sí? O sea, realmente los niveles de facturación en el canal online han sido muy beneficiosos a pesar de toda la economía recesiva que tuvimos en este tiempo, ¿no? Fíjense que en la investigación de la CASE, los productos más comprados fueron delivery de comidas, alimentos y bebidas y telefonía móvil. Yo ahora les voy a mostrar un gráfico, vamos a avanzarlo, ya volvemos a las compras de la cama, del ranking de productos comprados de acuerdo a la investigación hecha por la Cátedra de Inteligencia Comercial de la UBP. El delivery de comida coincide, pero también es muy importante la compra de indumentaria, de electrónica y de electrodomésticos, el uso de las plataformas especializadas en trasladar los pedidos online, esto significa Rappi, Globo, Pedidos Ya, supermercados, farmacias, ¿sí? O sea, la verdad es que son muchos los productos y coinciden sí las dos investigaciones en ver cómo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema viajes y espectáculos, obviamente en quedado muy postergados, rubros estos que históricamente habían ocupado los primeros puestos de la compra online. Un dato que me pareció curioso y por eso vuelvo acá es que el 67% de las compras online se realizan, sí, con dispositivos móviles, es cierto, más del 80%, pero me encantó este dato que proporcionó la investigación de la cátedra de la UBP, que es la mayoría compra desde la cama. Muchos lo hacían también desde un sofá o desde una mesa en menor medida, pero me pareció también esta postura interesante para ver también cuál es la actitud frente a lo que es la compra. Si bien acá plantea lo de la cama, cuando se analizan un poco los horarios de consulta y demás, coinciden más con horarios laborales y sobre todo el día lunes suele ser uno de los días de mayor cantidad de consultas online, ¿sí? Por ahí decae un poco la consulta el fin de semana. Bueno, datos curiosos en definitiva, datos interesantes, datos que en definitiva nos van mostrando que hay oportunidades de pronto para poder generar distintos emprendimientos. Y como dijimos que estábamos hablando de cómo nos adaptamos, me pareció interesante rescatar esta frase de Charles Darwin, que Darwin decía, no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y si la verdad que en este proceso o lo que hemos vivido este año reemplazamos la especie por empresa, teniendo en cuenta que en definitiva en muchos casos se tiene una mirada organicista de la empresa, ¿no? La empresa como un ser vivo, ¿sí? Realmente es totalmente válida y aplicable para lo que puede ser este contexto en particular. Bien. Bueno, avancemos un poquito más. Y había dicho yo, toda esta información puede generar oportunidades justamente para emprender en el escenario digital. Estamos teniendo algunos datos de cómo se comportan los consumidores, estamos teniendo datos de cómo son los cambios de hábitos que hemos experimentado. Y se me ocurrió mostrarles este primer ejemplo, esto surgió, el otro día vi que Mel algo habías mencionado como ejemplo, justamente la forma diferente de consumir deportes, y encontré una publicación que me pareció muy interesante, ya que, claro, el hecho de ir a la cancha tiene realmente una magia que creo que no te la aporta ninguna pantalla gigantesca, ¿sí? Ni ningún dispositivo especial. Leía que por ahí algunas ligas de fútbol en Europa están tratando de mostrar
la posibilidad de que compres un paquete donde ves el mismo espectáculo deportivo desde distintos ángulos, por ejemplo. O tanto en la liga de básquet como en la de béisbol o la de fútbol americano, se han generado estas posibilidades de ubicar cartones, por ejemplo, por los que se paga $150 para que me aparezca la foto mía, por ejemplo, en el público, ¿sí? Una de estas ligas, no recuerdo cuál es, hizo justamente un convenio con Microsoft Teams, donde mediante el modo arena uno ve a todos los espectadores, hasta creo que son 250, 300 personas que pueden aparecer en la pantalla identificándose. En definitiva, se trata de recrear una experiencia. Y acá esto me parece muy interesante, porque en definitiva nosotros más que comprar productos o servicios, compramos experiencias. Y el fanático, que viene siendo estudiado, al menos en los trabajos que hacemos en la cátedra de comercialización desde hace bastante tiempo, el fanático es una persona que puede justamente realizar compras basado básicamente totalmente en su emocionalidad. Entonces, de pronto, frente a lo que es la posibilidad de ver un deporte, mi deporte preferido, más allá de estas cuestiones tecnológicas, podrían aparecer propuestas donde se integren, no sé, si estamos en invierno, las pantuflas con los colores, con el logo del equipo favorito, la mantita, el abrigo, el vaso para tomar. Y pensemos que en todo esto, y nombro estos productos porque veía un poco todos los expositores que hay en este festival de diseño online, que responden a distintos rubros y que bien podrían configurar quizás algún kit complementario de productos diseñados desde de distintas áreas del diseño y ofrecerle esta experiencia al fanático, que en definitiva quiere disfrutar de un deporte o ver de su deporte de alguna manera especial. Bueno, desde este año la Cátedra de Comercialización cuenta con un isologotipo. Valentina Muñoz no se pudo sumar hoy a la charla porque tenía otro compromiso, pero fue ella la que lo generó. Pero sí he visto que hay varios alumnos que este año cursaron Comercialización 2 y estos son algunas de las propuestas que los chicos hicieron justamente como emprendimientos vinculados al diseño. Y fíjense que los temas fueron muy variados: jardines verticales, mobiliario modular, impresiones 3D, indumentaria, identidad corporativa que apuntó al sector gastronómico, en algunos casos a la ambientación, en otros casos al packaging, contenedores de objetos valiosos, contenedores sustentables, composteras y huertas. Pero lo que yo les quería mostrar es que estos alumnos, al presentar todas estas ideas de negocio, tomé algunos y aclaro porque vi que hay algunos presentes, la verdad que fue una cuestión más aleatoria, chicos, porque me parecía mucho por ahí tomarlos a todos, pero realmente cuando arrancamos con estos proyectos, los chicos tenían que definir sus ideas de negocio. Y en estas ideas de negocio, una de las cuestiones que se destaca es que básicamente no se planteaban productos específicos. Fíjense, Miravert busca proteger objetos personales, aportando al mismo tiempo una cuota de sofisticación. Y esta protección a lo mejor podía ser con un estuche para anteojos, con una billetera o con, no sé, una cartuchera. Pero en definitiva el producto no está nombrado. Moodnut buscaba llevar la naturaleza y vida al hogar. Sustento, soluciones sustentables para evitar los plásticos de un solo uso. Pragma, facilitar el trabajo en casa permitiendo mantener el orden. Después ellos trabajaron con un mueble, estos chicos con una bolsa justamente para comprar y almacenar productos, acá con jardines verticales, acá como les dije recién, billeteras y distintos tipos de objetos. Pero la idea es que cuando se define un negocio, más allá del escenario, si es en un ambiente físico o en un ambiente digital, porque los canales de comercialización pueden ser varios, la idea es tener la empatía suficiente, y acá vamos ya transitando la última palabra que yo había propuesto para la charla de hoy, de tal manera que el negocio esté pensado no para el sujeto destinatario, sino desde el sujeto destinatario. Y cuando hablo de sujeto destinatario, puede ser el cliente, puede ser el usuario, puede ser el consumidor, podemos poner el nombre que quizás resulte más atractivo para cualquiera, pero la idea justamente es que los negocios deben plantearse no desde el producto o servicio que voy a ofrecer, sino desde las necesidades genuinas y concretas de esa persona para la cual yo estoy haciendo la propuesta. En este marco, me pareció interesante combinar
esto que les estoy diciendo con un concepto planteado por Simon Sinek en el libro Start with Why, que él habla del concepto del círculo dorado. Justamente esta persona que es un orador y escritor, ha dado varias charlas TEDx y después buscan videos, van a poder encontrar justamente la exposición y si quieren seguramente la explicación con mayor detalle de lo que es esto del círculo dorado. Él plantea que cuando definimos un negocio hay 3 preguntas para responder y es, ¿qué hacemos? Que es el producto, ¿cómo lo hacemos? Que tiene que ver con los procesos que implementamos y por qué hacemos ese producto que tiene que ver con nuestros propósitos. Bueno, el orden en que se plantean estas preguntas es muy relevante, ya que esto es lo que puede marcar que nos ubiquemos dentro de lo que puede ser una empresa más tradicional o lo que puede ser una empresa justamente más innovadora. Así, por ejemplo, cuando nosotros empezamos definiendo el producto, vamos a ser una empresa tradicional, porque si yo digo, hago jardines verticales usando materiales reciclados para que tu casa tenga verde, ¿sí? Probablemente yo estoy yendo desde un argumento racional, tratando de mostrar el producto que hago y tratando de convencerte de que lo compres. En cambio, si el proyecto está planteado con la idea de llevar vida y naturaleza a distintos espacios, tratando de recuperar materiales desechados para poder ofrecerlos como macetas, jardines verticales o trabajando con distintas propuestas, yo estoy planteando lo emocional primero, lo que realmente siento con el negocio que estoy haciendo y voy a ser mucho más convincente. Y si bien esto no garantiza el éxito, porque el éxito no lo tiene nadie garantizado, es probable que el negocio esté mucho mejor definido porque voy desde el convencimiento. Hoy es muy difícil imaginarse el futuro. La verdad que predecir el futuro es algo imposible, ¿sí? Pero al menos sí puedo plantearme propósitos para ese futuro. Y si yo tengo en claro qué es lo que yo quiero hacer más adelante, es probable que lo logre. Yo les planteo hoy un recorrido. Hablamos de evolución, ahí tomamos todo lo que tenía que ver, la posibilidad, ¿no es cierto?, de analizar las distintas revoluciones industriales y ver cómo fue avanzando la humanidad en términos de cuestiones de progreso. Perdón. Luego planteamos que para evolucionar es necesario conectarse a redes formadas por distintos actores, teniendo en cuenta que hubo una gran transformación del escenario en el que nos movemos, este entorno VUCA, que nos llevó a adaptarnos, cambiando hábitos, cambiando formas de vivir, de trabajar, de consumir, y que básicamente aprovechar estas adaptaciones con proyectos requiere de empatía. ¿La idea cuál sería? Más o menos este es el recorrido que planteamos. Pues bien, cambiemos el orden. Pensemos primero en ser empáticos para poder adaptarnos, aprovechando las transformaciones que se han generado a partir de conexiones, y esto seguramente nos va a permitir evolucionar. Es decir, si cambiamos el recorrido que les acabo de proponer y tomamos al diseño como puente o como herramienta central, estoy segura que vamos a poder generar cambios trascendentales, vamos a poder aprovechar esta evolución digital y sin duda generar distintas oportunidades para emprender. Con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Tristana, yo creo voy a hacer un aplauso simbólico así para que no llenemos de ruido los oídos de todos, pero bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo empezar por decirte que no hay ni una pregunta escrita, pero creo que la gente debe estar llena de preguntas. Yo puedo empezar por algunas notas que he ido tomando y que bueno, que me interesaría conocer un poquito como tu opinión, o por lo menos dar un punto de partida. Me quedé pensando en este gráfico que mostraste sobre el tiempo y el cambio, el rol de los gobiernos que siempre queda por debajo de las personas, de las empresas, de la tecnología ni hablar, pero que no deja de ser interesante como la aparición o la figura participativa de los gobiernos en esto.
traigo también el concepto de los ODS, esta cuestión que nos apura en términos bueno, el consenso. No sé si todo el mundo está familiarizado con el término de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 20. Planteados por la ONU justamente como un desafío global, ¿no es cierto? Que creo que sí. Exacto. Bueno. Y que creo que este año, bueno, con la pandemia, mucho de la aceleración que vos traes y que todos hemos traído a lo largo de estas charlas y que todos vivenciamos, creo que se pueden enmarcar fácilmente, por lo menos desde espacios gubernamentales, en esos objetivos de desarrollo. Creo que también es un ejercicio que varias personas o emprendedores o marcas o empresas podrían hacer, ver cuáles son los objetivos que por ahí abanderan, y eso ayuda como a cerrar un poco o enfocarse. Y digo esto porque después en el mapa grande también que presentaste como del ecosistema emprendedor inmerso en un espacio que no solamente queda dentro de ese ecosistema emprendedor más tradicional, sino que está ligado a las universidades, a las municipalidades, a las empresas y a otros sectores, creo que acá hay una gran chance de ser nosotros como consumidores o ciudadanos los que demandemos por ahí más, más necesidades concretas o de respuesta del Estado, por así decirlo, o del gobierno, a cosas puntuales. Y no estar esperando que decante por ahí de un programa súper burocrático. Me parece que acá se está dando una condición. Bueno, yo quizás te planteé algo que quizás suene un poco utópico, pero bueno, a mí es una idea que me da vuelta en la cabeza hace mucho. Yo, la verdad que a nivel ideológico, por ahí me cuesta identificarme con partidismos, pero a mí el tema del emprendimiento de negocios me parece un tema muy interesante. Creo que realmente da posibilidades de desarrollo y creo que lo que me parece más interesante es tratar de empezar, no esperar que venga justamente desde el gobierno nacional, digamos, o los entes gubernamentales más importantes, sino ir de abajo hacia arriba. Yo creo que cada uno en su pequeña comunidad, en su comunidad más cercana, puede empezar a identificar necesidades y empezar a construir estas redes para retroalimentar todos estos procesos. Entonces, en la comunidad chica, entiéndase, no sé, el barrio, comuna, ciudad, pero yo empiezo a detectar sistemas que se van gestando donde se trabaja con algún interés colectivo que pueda realmente entonces generar emprendimientos donde yo doy oportunidades de trabajo, oportunidades de progreso, mejoramos calidad de vida y de esta manera se va fortaleciendo desde abajo hacia arriba y todos vamos asumiendo un compromiso. Porque cuando las cosas vienen de arriba para abajo, que creo que es uno de los graves problemas para poder aplicar temas de emprendedurismo y demás, es, o sea, cuando uno empieza, es una cuestión, hay una cultura que hay que incorporar. Y esta cultura me parece que por ahí, vos fíjate que yo hace varios años empecé a hacer algunos estudios de emprendedorismo y hay países donde ser emprendedor hasta está mal visto, porque vos podés ser emprendedor por necesidad o por oportunidad. Acá en Argentina muchos somos emprendedores por necesidad, ¿sí? Entonces casi que si sos esto es porque fracasaste en otra cosa. Entonces, también hay una cuestión cultural muchas veces que revertir. Por ahí esto, como decimos, tiene en Europa y tiene que ver hasta con temas de ideologías nacionalistas, religiosas. No todas las religiones también apuntan, o fíjate que hay religiones que son como que impulsan más el trabajo emprendedor que otras. Entonces, hay muchas cuestiones culturales que por ahí hay que vencer, ¿sí? Como para poder realmente desarrollar y fortalecer modelos donde lo exponencial, como yo lo dije, suena muy lindo, pero de pronto uno puede ir pensando en un crecimiento con empresas que no tengan una base tecnológica, pero que sí podemos, ojo, empezar a usar. Ayer veíamos las propuestas que mostraba Martín, cómo toman muchas de las cuestiones que tienen que ver con esta industria digital, ¿no? Y la economía digital incorporadas al diseño. Entonces, bueno, y hay tanto disponible hoy, y el tema es aprovecharlo. Eso, yo creo que hoy, y acá alguien dice, en todos los ámbitos lo más difícil es hacerse escuchar y obtener una oportunidad. Yo lo que observo justamente es que hoy creo que estamos como en una situación de ventaja, si se quiere, en términos de disponibilidad de información, de posibilidad de organización colectiva y de conciencia. Entonces es como, bueno,
atención porque me parece que esta pandemia nos ha dado como un gran marco de oportunidad, que si lo vemos desde, bueno, un costado proactivo, bueno, puede llegar a tener bastantes buenos resultados. Así es. Em, Después, bueno, no sé si alguien tiene ganas de escribir algo, escribir su pregunta. Me quedó también picando el concepto de Zoomers como una nueva generación que nos engloba todo, porque de nuevo, que vuelvo a ver como constante la nivelación. De repente los pone a todos en un mismo lugar. Bueno, quizás mi abuela, particularmente mi abuela, es bastante tecnológica, tiene 89 años y desde hace mucho tiempo está en contacto con distintos dispositivos, entonces hoy quizás no fue como su curva de aprendizaje no fue tan traumática, por así decirlo. Pero hay otras personas que se tuvieron que adaptar muy rápidamente. Bueno, perdón de lo que escribió Martina ahí de Barbie, Barbie Summer. Barbie Summer. Bueno, vos sabés que a mí el concepto de Summer, lo aclaro, me surgió justamente porque una vez charlando con alguien que trabajaba en una universidad en Estados Unidos decía que los más adaptados para digamos, transitar todo este proceso de transformación que implicó la pandemia era más la gente que estaba por ahí más arriba de los 40 que los jóvenes, porque los jóvenes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sistemas educativos, ¿no? El joven había usado mucho la tecnología para entretenerse, para comunicarse con los amigos, pero no para estudiar, para trabajar. Y de hecho hubo mucha resistencia, al menos en el ámbito universitario al inicio, más por ahí creo que de alumnos que de profes en muchos casos. Entonces, por eso dije, por ahí las brechas de edad ya no son tantas, sino justamente la posibilidad de adaptarse, como lo planteé, por eso digo esa frase de Darwin, creo que tiene que ver justamente, o sea, me pegó fuerte cuando la vi, no es mía, y me dicen algunos, digo, la vi cambiada en otra charla y me pareció súper interesante porque, bueno, sí, especie, o sea, empresa, persona, en realidad esta capacidad de adaptación que nos puso a prueba todos este año, ¿no? Y bueno, y por ahí depende de la capacidad de adaptación que tenés, es el perfil de usuario o de consumidor tecnológico que puedes llegar a ser. Bueno, y ahí se me abre otra cosa. Quizás en términos de especie y más biológico, por ahí Darwin plantea una situación ventajosa para aquel que tiene desarrollado o más fuerza o más tamaño. Acá, fíjate, todo lo contrario. Estás presentando un perfil de más sensibilidad como más, con un mayor potencial de éxito porque tenés como una sensibilidad mayor a entender o a pararte en un lugar empático para resolver distintas necesidades. Entonces también me parece como interesante que ahora no es como el más fuerte. Hay rupturas de paradigmas por todos lados, o sea, por donde lo veas está quebrándose todo. Es el entorno buca, ¿viste? Es complejo, es ambiguo, por eso digo, bueno, también fue otra de los conceptos que incorporé este año que me pareció muy interesante para describir la situación actual, ¿no? O sea, y esto que decís, bueno, ¿qué es lo que te da más poder? ¿Ser más empático? Sí, de pronto yo creo que los diseñadores, fíjate que han sido pioneros en hablar de lo que es la experiencia de usuario, los mapas de empatía, y bueno, y hoy son herramientas que aparecen en distintas ramas de la gestión de negocios, o sea que ya justamente salen un poco por ahí del campo del diseño, pero que nos permiten generar elementos concretos para empatizar, ¿no? Sí, acá Martín dice, la situación nos obligó a salirnos del estado de confort que habíamos adquirido y aparecieron las innovaciones disruptivas, ¿no? Totalmente. Bueno, Josué después aporta esto de la propuesta de valor y volviendo a lo de los estudiantes de un rango etario por ahí más millennial, yo creo que nos han tocado el entorno que nos generaba como novedad, por así decirlo, que estaba asociado al ocio o a la comunicación, o que no estaba ligado a una responsabilidad de trabajo o estudio. Ahora nos invadieron ese espacio como por ahí a la persona que tiene que hacer teletrabajo y cuidar a su familia y cocinar y hacer todo al mismo tiempo, se le invadió y se le mezcló como
Bueno, todas las creo que actividades bajo el mismo techo. esos paradigmas también cambiaron. Antes creo que uno pensaba que hacer teletrabajo era más cómodo, era mucho más Mm, piola estar en tu casa y trabajar, y ahora y te diste cuenta que no, o sea, porque creo que nos ha pasado a casi todos que trabajamos mucho más horas, estamos mucho más horas conectados, se superponen las actividades y es difícil. Yo hoy antes de empezar la charla dije, agarren los perros, nadie entra al escritorio, ¿sí? O sea, al más grande no pongas música, que no se le dé el ataque, viste, de DJ a esta hora, porque claro, bueno, es empezar a generar otra cuestión. Esto también demostrar, ¿no? El espacio privado de pronto a un público, o sea, tomar un examen a un alumno donde vos lo ves que está rindiendo en su dormitorio muchas mm, veces, porque nos ha pasado, y esto genera esta sensación a veces de que lo estoy invadiendo, pero bueno, no te queda otra. Entonces, bueno, sí, empezamos como a cambiar algunas cuestiones en la cabeza y lo que decías antes, ¿no? O sea, se rompen preconceptos por todos lados. Y bueno, sí, y la adaptación es casi constante, ¿no? O sea, porque bueno, es como, es más, creo que todos teníamos una postura quizás en marzo, abril, mayo. Hoy veía un post en la red de LinkedIn de una chica que puso, tengo la costumbre de escribir lo que he aprendido una vez que termina cada mes del año, y había hecho el registro de todo lo que había aprendido en cada uno de los meses de este año. Y yo decía, qué bueno que está eso. Le digo, es un sí, ejercicio que me pareció súper interesante, y sobre todo en este año tan intenso, porque por ahí a lo mejor quizás en la década anterior hubiera hecho qué es lo que aprendí en cada año, y en este mm, año de COVID es qué aprendí en cada mes, ¿no? Porque bueno, evolucionamos justamente mucho más rápido. sí, La ni aceleración hablar. fue total. Ah, Vico dice, sería genial que el impulso que dio la pandemia para la innovación permaneciera sin la parte negativa. Y Y yo creo que hay muchas cosas que van a permanecer, hay muchas cosas que vinieron para quedarse, ¿no? O sí, sea, eh, creo que por ahí, o sea, yo lo cuento abiertamente, este año cumplí 50 años y yo me llevaba muy mal con la tecnología. Y les tengo que decir a todos, creo que se lo he dicho muchas veces a los alumnos en las clases, me siento casi una teenager en la tecnología, porque no solamente que la uso, la la otra vez dominas. que no te podía conectar, le digo, salí de acá, entra online, activate con tal cuenta, y cuando me escucharon, yo le estoy diciendo todo eso, le habré dicho algo que tiene sentido, después decía, pero bueno, el chico se pudo conectar, así que calculo que sí. Y bueno, y toda esta cuestión, ¿no es cierto?, nos reubicó y nos planteó diferente, y yo creo que hay cosas, como digo, que vinieron para quedarse, que nos animamos a hacer más cosas, y seguramente también esta posibilidad de escuchar, bueno, participar de esto, como estamos Ujú. participando ahora, o sea, lo que decía, quizás a lo mejor antes no hubiéramos ido a 3 charlas 3 días distintos, pero sí te conectás 3 días seguidos, y bueno, y todo va generando, ¿no es cierto?, un estímulo en tu cabeza que te va permitiendo reconectar cosas y resignificar, ¿no es cierto?, muchos de los conceptos que uno creía ya todo en un status quo y que no evolucionaba más. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Para el que por ahí había perdido un poco la capacidad de asombro, yo creo que este año se la ha devuelto con creces. No, no, no te queda otra. También, también sería medio como naive o ingenuo pensar que bueno, esto termina con el cierre del año gregoriano y ya primero de enero todo, no. Todo como Ya antes, no, no. sabemos que esto llega para quedarse y que va a ser como una versión un poquito más intensa, por así decirlo, me imagino yo. Entonces, Comparto la misma percepción. no hay ninguna, no veo ninguna otra pregunta y estoy tratando de hacer memoria con todas mis fuerzas, pero no sale el nombre de esa persona. Hay una charla TED de una mujer que justamente habla de que no todos tenemos que adoptar por ahí el mismo rol, porque bueno, no todos tenemos ni los mismos intereses ni las mismas capacidades y que en esta transición hacia ese lugar nuevo al que estamos yendo, que todavía bien no sabemos cómo es, tiene que haber este espacio marcado entre, pensando como la analogía de alguien enfermo o alguien que está por llegar como al final de su vida, esa persona necesita de un cuidador, necesita de alguien que vele todavía por este sistema, por así decirlo, que sigue vigente, pero que está quebrándose. Necesita personas que trabajen en esa transición o en ese intermedio como pasaje
y necesita personas que estén ya trabajando en lo que sería la cura o una posible alternativa. Entonces, en ese escenario yo creo que todos podemos tener un lugar valioso para ocupar, y bueno, no hace falta que salgamos como unos desquiciados todos para ver en dónde me ubico, sino me parece que también tratar de respetar el impulso o más o menos la trayectoria que ya cada uno viene ocupando, sí, con el momento de reflexión obligatoria que esto nos impone. Pero bueno, para ver también es como un pasito más u otro círculo a sumar a lo de Simon, del círculo dorado, es cómo paso a la acción una vez que tengo respuestas esas preguntas, porque muchas veces es donde nos quedamos como inmóviles, ¿no? Entonces, si encontramos un lugar... Generalmente, mira, yo no hice hoy la pregunta porque, bueno, por ahí la dinámica de la charla, o sea, esto de no ver las caras, qué sé yo, pero si hubiéramos estado probablemente en vivo, lo que hubiera dicho es un diseñador, un emprendedor en realidad, cuando empieza con un emprendimiento de diseño o del que sea, generalmente, ¿qué es lo primero que hace? Pues digo, bueno, a ver, yo sé diseñar, no sé, este objeto, floreros, lámparas, juguetes o lo que sea, voy a abrirme las redes sociales, ¿sí? Abro Instagram, Facebook, empiezo por el WhatsApp a mandar fotos, y empezamos justamente con este proceso que él planteaba, o sea, ¿qué producto ofrezco? Abro las redes, pero no te planteas justamente por qué estás haciendo eso, cuál es tu propósito, porque si vos lo que estás haciendo es algo que permite, no sé, que los niños puedan adoptar distintos roles y desarrollarse de una mejor manera, vas a hacer juguetes pero con una impronta especial, por ejemplo. Y también una cosa que a mí me parece interesante cuando uno plantea los negocios de esta manera, te mantiene la cabeza abierta para poder seguir siendo vigente en el tiempo. Uh-huh. Porque de pronto un juguete o cualquier producto que tiene un ciclo de vida y que se agota, puede ser reemplazado por otro que sigue siendo funcional a ese propósito que te planteaste. Entonces, tu negocio va a subsistir en el tiempo, a pesar de que tus productos puedan ir siendo reemplazados por otros productos, porque tenés una idea que es la razón de ser en definitiva de lo que estás haciendo. Y que por Exacto. ahí tiene que ver, por eso decir, o sea, no es que vas a diseñar diferente, o sea, pero sino que tenés una premisa como punto de partida. El trabajo y eso recién planteaste algo que también me parece muy interesante, Mel. Zapatero a tus zapatos, o sea, el diseñador que diseñe, el contador que se encargue de la parte de los números, después de pronto tenemos que manejar redes sociales, los comunicadores son expertos en eso, que cada uno pueda también aprovechar su talento al máximo en el rol que le toca, y seguramente, por eso yo decía, estos trabajos de redes donde cada uno pueda cumplir con lo suyo y potenciar entonces algo que realmente cumpla con la finalidad que se ha propuesto. Sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Gracias por el espacio.